El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con la doctora Florencia Corbelle. Florencia es profesora, licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas, es investigadora de CONICET, se dedica a la investigación de políticas públicas de seguridad en materia de drogas y también en el activismo antiprohibicionista. Se desempeña en el sector de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo aquí en Macroscopio. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Es un gusto estar acá presente y contribuir en este programa. Bueno, muchas gracias. Contame un poco, Florencia, cómo fue que decidiste tu carrera universitaria, qué te interesó de la antropología, cuándo empezaste a manifestar curiosidad. Sí, todo comenzó en el secundario. Yo tenía una profesora de historia, que era muy buena profesora de historia, y ahí ya me volqué para el lado de las humanidades. Pero lo cierto es que hasta que estuve ahí frente, digamos, a la mesa de entradas de la facultad, que en ese momento se hacía presencial la inscripción, no tenía del todo claro dónde me iba a inscribir. Tenía varias opciones, una era letras, otra filosofía, historia y antropología. Esas 4 opciones tenía, y los días previos a inscribirme fui como optando por una u otra en base a diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, letras, a mí me gustaba mucho lo que era toda la literatura rusa. Uh-huh. Y cuando yo me voy a inscribir a la facultad, no había ninguna materia sobre literatura rusa, entonces, bueno, letras como que quedó ahí en ese camino. Además tenía mucha sintaxis y gramática que no me interesaba tanto. Filosofía, mi papá justo estaba estudiando filosofía en ese momento, con lo cual también me resultaba como algo que bueno, medio adolescente todavía, ¿no? Uno cuando se inscribe, entonces, bueno, si mi papá lo está haciendo, yo voy a hacer otra cosa. Y quedé entre historia y antropología, y bueno, ¿no? Pensándolo los últimos días antes de inscribirme, me terminé convenciendo por antropología, y realmente que estoy a gusto hoy en día con la elección que hice. Así que ese fue un poco el recorrido. Estudiaste, decía, te formaste en la universidad pública. Sí, estudié toda la carrera en la Universidad de Buenos Aires, sí. Uh-huh. ¿Y tu papá finalmente también se recibió? No, mi papá es médico, uh-huh. Ahora psicoanalista y psiquiatra. Hice unos años filosofía, pero bueno, a mí me interesaba lo que yo escuchaba, el que traía a casa, a veces conversando, pero bueno, después también cursé optativos algunas materias de filosofía, pero también me llevaron a reforzar que no era lo mío, sino que lo mío era la antropología, realmente, bien. Así que sí. Había otros profesionales en tu familia, evidentemente tu papá, no sé si algún otro familiar. Sí. Uh-huh. O sea que sí, ya había... mi mamá también, mi mamá había estudiado medicina, igual había dejado cuando nació mi hermana, porque bueno, era mucha carga, mi mamá y yo nos llevamos muy poco tiempo, así que bueno, pero retomó de grande y terminó la carrera, y hoy en día ejerce también como médica, que es oftalmóloga. Bien. Y la generación de mis abuelos también, todos primera generación de profesionales, mis abuelos, pero sí todos médicos. Bien, bueno, venías con esa impronta ya bastante importante, así que bueno, era lógico que también arribaras a las ciencias antropológicas, ver al hombre, a la especie humana desde otro lugar, quizás. Sí, tal vez puede ser, sí. Lo que estaba segura era desde el principio que algo que no iba a hacer era medicina, ¿no? Toda la familia eran
eran médicos. Así que eso fue, creo que una de las primeras cosas que sabía, ¿no? Que estaba segura que medicina no iba a ser. No iba a ser. Bueno, y cuando cursaste tu carrera de grado, ¿en qué momento empezaste a ver la posibilidad de seguir como investigadora? Porque vos después accedés al CONICET. ¿Eso se manifestó enseguida? ¿Lo fuiste madurando a lo largo de la carrera? ¿Fue durante el posgrado? No, lo que sucedió en aquel momento, ahora hay como mucho más información, tal vez hay instancias también de participación de estudiantes y demás, es que no había tanta información respecto a lo que venía después. Uh-huh. Entonces yo empecé, digamos, cursando la carrera por un interés en estudiar esto y sin tampoco tener muy en claro perspectivas de futuro, ¿no? Yo en ese momento, a los 2 años de que empiezo a cursar, empecé a trabajar uh-huh. en un secundario para adultos. Entonces yo ya venía trabajando, digamos, en lo que sería dar clases tanto de materias vinculadas a las ciencias sociales y también al inglés, porque bueno, yo fui a un colegio que tenía muy buen nivel de inglés, con lo cual también me habilitaba a dar clases de inglés. Y cursando seminarios ya hacia el final de la carrera, curso uno que me interesa mucho. Y el ofrecimiento en realidad vino, ¿no? De que si me quería presentar al CONICET, si quería hacer una tesis de licenciatura, vino de la profesora que me corrigió ese trabajo, ¿no? Pero está todo muy vinculado eso yo también a cómo fui delimitando los temas de interés, ¿no? A lo largo de la cursada de la carrera, que fue, diría, de la mitad para adelante, ¿no? Uh-huh. Ya en el último tramo. Son claro. 5 años, 6 años de carrera. Yo en los últimos 2 años ahí empecé a escoger los seminarios optativos que tenía en ese momento la carrera, ¿no? Y que sigue teniendo. Sí. Y bueno, fui orientándome hacia aquellos temas que me resultaban más de interés. Uh-huh. Y uno, bueno, esos temas son los que estás hoy todavía o cambiaron. En verdad, en un principio tenía diferentes líneas posibles de investigación o que me llamaban la atención. Una tenía que ver con la antropología visual, me interesaba lo visual, pero bueno, también lo veía como medio dificultoso por una cuestión de toda la parte técnica, ¿no? Que uno tiene que manejar, y no me terminaba de convencer. O sea, me parecía interesante como una herramienta, pero no lo veía como un tema a profundizar, como un tema de investigación. Uh-huh. Y el otro gran tema que me interesaba era el tema de la salud mental. Claro. Y algunos trabajos de seminarios los hice vinculados a salud mental, pero bueno, tampoco había un gran desarrollo de lo que era la salud mental en ese momento en antropología, ¿no? En lo que se llamaba cuarto piso de la facultad, donde estaban, digamos, radicados los equipos de investigación ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿no? En el Instituto de Ciencias Antropológicas. Y poco tiempo después me fui, interesando cada vez más por lo que tenía que ver con las prácticas policiales, las prácticas judiciales, vinculadas, sí, al uso de sustancias psicoactivas ilegales. Sí. Y ahí cursé toda una serie cursé 2 seminarios que estaban vinculados con este tema. Ahí ya te definiste. Claro, primero cursé un seminario que era más metodológico, pero con una profesora llamada Beatriz Kalinsky, que trabajaba cuestiones ligadas al mundo, si se quiere, penal, más que nada a todo lo que tiene que ver con el mundo de las cárceles y demás. Y después cursé, y este fue el seminario que me terminó de convencer, el seminario de antropología jurídica, de antropología política y jurídica, el seminario que dictaba el equipo de antropología política y jurídica de la facultad, que en ese momento lo estaban dando Sofía Tiscornia, María Victoria Pita, Josefina Martínez, María José Tarraberú, Carla Villalta y algunos otros integrantes más del equipo que estaban en ese momento. Y ese seminario, la verdad es que me brindó un montón de herramientas para pensar estas cuestiones, ¿no? En las que, digamos, yo empezaba a tener cada vez más interés. Uh-huh. El interés, digamos, por estos temas estaba, digamos, muy ligado a una experiencia, si se quiere, digamos, de vida en esos años míos de cursada de la carrera, que tenía que ver con todo un grupo de amigos, conocidos, que hacían uso de sustancias psicoactivas ilegales y tenían frecuentes encuentros con las fuerzas de seguridad, detenciones, en algunos casos,
unas situaciones un poco complicadas, ¿no? De pedido de captura porque no sabían que tenían que presentarse en un juzgado, entonces no sabíamos dónde estaban. Situaciones del cotidiano mías que me llevaron a interesarme puntualmente, digamos, por estas prácticas policiales y judiciales en materia de sustancias psicoactivas ilegales. Que no era un tema que estaba trabajando en la facultad. De hecho, me acuerdo que yo escribo el trabajo de seminario. En realidad, primero, antes de escribir el trabajo de seminario, me junto con Sofía Tiscornia y le digo que me interesaba este tema desde la óptica, ¿no? O sea, el tema de las políticas de drogas desde la óptica de lo policial, lo jurídico. Y bueno, ella me dice, bueno, pero este tema no se trabaja desde este ángulo, te recomiendo que converses con Susana Margulies. Susana Margulies era... Sí, la conocemos a Susana, sí. Claro, que estaba asociado mucho más al tema de, era del equipo de salud, claro. Susana. Entonces, dice, bueno, juntarse con Susana, y yo le digo, no, pero a mí lo que me interesa es trabajarlo desde este otro lugar. Bueno, y les queda la conversación en eso, y bueno, poco tiempo después, un par de meses después, yo escribo finalmente el trabajo de seminario sobre, ¿no?, prácticas policiales y judiciales en materia de drogas con la bibliografía del seminario. Y Sofía, en ese momento, bueno, me pregunta si tenía intención de escribir una tesis de licenciatura, le dije que sí, y me dijo si también tenía interés de presentarme al CONICET, y también le dije que sí. Así que ahí terminé haciendo las dos cosas. Por un lado, escribiendo la tesis de licenciatura, y por otro lado presentándome a la beca, lo que se era la beca tipo 1 del CONICET, ¿no? La tesis de licenciatura muy vinculada al trabajo de seminario que había hecho, que tenía que ver con las prácticas policiales y judiciales en materia de sustancias psicoactivas ilegales en la ciudad de Buenos Aires, previo a lo que fue la desfederalización, ¿no? Estamos hablando de 2007, 2008, 2009. Y también esbozo ahí, por recomendación de Sofía, algunas estrategias que ya venía llevando adelante este grupo de usuarios de sustancias psicoactivas ilegales para hacer frente a estas prácticas policiales y judiciales, ¿no? Y eso es como la temática sobre la que va a tratar mi tesis de licenciatura. Hacemos el primer corte, Florencia, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con la doctora Florencia Corbel. Bueno, nos está contando cómo fueron sus primeros pasos en la formación, cómo fue haciendo seminarios, incluyéndose en equipos de investigación y perfilando ya su carrera como investigadora. Quedamos en que, bueno, te presentaste esa beca tipo 1 de CONICET y avanzaste. Hiciste tu doctorado también con este tema. Exactamente. En realidad lo que sucedió fue que, bueno, cuando yo me presento a la beca tipo 1 de CONICET, estamos hablando de, fines del 2009, principios del 2010, estaba en agenda pública la posible reforma integral a la ley de drogas. Entonces, me empiezo a interesar en, no tanto ya analizar las prácticas policiales y judiciales, que era lo que venía haciendo como motivo de mi tesis de licenciatura, sino indagar en este proceso de debate parlamentario en torno a la reforma de la ley de drogas. Y ahí, bueno, comienzo, la beca, digamos, la presento en torno a este tema, y ahí empiezo me sale la beca al poco tiempo y empiezo a indagar en este otro campo. Implicó bastante esfuerzo también porque era un tema que no era trabajado, me refiero no ya al tema de políticas de drogas, sino todo el mundo de las burocracias parlamentarias. Claro. Que no es un tema que haya sido analizado desde la antropología. Por supuesto que hay trabajos de las ciencias políticas, sí, pero no desde la antropología. Claro, entonces lo que empiezo a hacer como primer paso, ¿no? Más allá obviamente de buscar bibliografía de otros campos disciplinares afines, es plantearme, un esquema de trabajo. Y una de las primeras cuestiones que decido hacer es buscar debates parlamentarios previos en torno a la reforma integral a la ley de drogas para ver si había habido, algún cambio significativo en la forma en que se debatían estos temas en relación. Entonces, analizo todas estas versiones taquigráficas, que algunas fueron bastante difíciles de conseguir, y por otra parte, al poco tiempo, ya comienza a debatirse en comisiones el proyecto. Y ahí es cuando me encuentro que la cantidad de escenarios en los que se va a desarrollar este debate,
porque no solo se desarrollaba dentro del Congreso de la Nación, sino que había debates en los medios de comunicación, había actividades que se realizaban, seminarios, marchas, ¿no? Para justamente poner en agenda y comunicar a la opinión pública acerca de qué es lo que se estaba debatiendo en el Congreso Nacional. Ahí es cuando veo que me está quedando enorme el problema de investigación, claro, prácticamente inabarcable, y decido hacer un recorte que me lleva a recuperar, ¿no?, las experiencias de los usuarios, ¿no? Yo tenía vínculo con este grupo de amigos, usuarios de sustancias psicoactivas ilegales, que algunos de los cuales eran figuras que habían tenido un rol importante en el nacimiento de la cultura canábica local. Uh-huh. Entonces, finalmente decido, ¿sí?, analizar el debate parlamentario, pero centrándome en las formas de hacer política de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas ilegales. Uh-huh. Y esto me lleva a reconstruir, ¿no?, la historia de lucha de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas ilegales desde la década de los 80, cuando están las primeras movidas, como me dijeron muchas de las personas entrevistadas, hasta, ¿no?, la inserción de sus demandas en el ámbito parlamentario. Que, por supuesto, me llevó a realizar entrevistas a un montón de personas y también, ¿no?, en lo que respecta a años más recientes, a participar de lo que eran en ese momento las primeras marchas mundiales por la marihuana, ¿no?, por la legalización de la marihuana, la marcha, que se llama la Marcha Mundial por la Marihuana, que se celebra cada primer sábado de mayo en diferentes ciudades del mundo, y que en nuestro país la primera edición data de 2002. Uh-huh. Bueno, asistir a esta marcha, asistir a reuniones de agrupaciones canábicas que eran completamente clandestinas, ¿no? Claro. Y también, bueno, fue de mucha ayuda la existencia de la revista THC, que en ese primer momento del activismo en la ciudad de Buenos Aires era el único lugar físico al cual acercarse, porque las agrupaciones no tenían sedes, no tenían personería jurídica, claro. Así que bueno, era bastante complicado, un mundo muy clandestino. Uh-huh. Y después, bueno, también asistir a lo que fueron algunas de sus primeras acciones políticas novedosas como colectivo, que fue organizar concentraciones en las casas o frente a las comisarías cuando algún activista cultivador era detenido o allanado por cultivar cannabis, ¿no? Uh-huh. Y eso me fue, bueno, llevando a explorar estas formas de hacer política y entender un poco cuál era la particularidad de las formas de hacer política de este colectivo de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas ilegales, ¿no?, que estaban inclinados por la persecución, la criminalización y la clandestinidad. Bueno, hiciste un trabajo increíble, ¿no? Pues fue de buceo casi, más que realmente remontar todos esos espacios y conectarte con la gente en ese contexto, además, ¿no? Como decís, de clandestinidad, de ilegalidad, de no espacios físicos, o sea, un trabajo de poner el cuerpo y horas de mucho tiempo. Claro, sí, hubo mucho trabajo de generar confianza para con además, este colectivo que claro, estaban haciendo, que era de difícil acceso, y bueno, ahí las redes se fue tejiendo, ¿no?, estas redes de confianza. Bueno, pero a vos, ¿quién te manda? ¿Quién conoces? Bueno, claro, yo conozco a tal que me mandó, y yo en realidad vengo de que conozco a tal, y el conozco me fue permitiendo, ¿no?, entablar lazos, y después, bueno, con el paso del tiempo, claro, estos lazos están más que consolidados. Ya tengo más de 15 años de trabajo en este tema, claro, y ahora el panorama es claramente otro, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en ese momento fue una de las cosas, digamos, más complicadas. Y además que era un activismo canábico, digo activismo canábico porque si bien hay un activismo de usuarios de sustancias psicoactivas ilegales por vía inyectable, que es el que viene de la década de los 90, para este momento en el que yo estaba haciendo trabajo de campo, el activismo era mayoritariamente canábico, ¿no? Uh-huh. Lo que me implica que no haya reconstruido la trayectoria de lucha de los usuarios y usuarias de drogas por vía inyectable de los 90, ¿no? Uh-huh. Entrevistando no solo a usuarios y usuarias, sino también, ¿no?, a las agrupaciones, en realidad asociaciones de reducción de daños que habían implementado en nuestros países, que lo que decía es que, si bien el activismo era mayoritariamente canábico, también en esta reconstrucción de la historia del activismo de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas ilegales, realicé entrevistas a estas personas que habían participado de estas redes de usuarios de drogas, uh-huh, por vía inyectable de la década de los 90, y también a los profesionales de las asociaciones de reducción de daños, que eran las que implementaban los programas de reducción de daños en nuestro país en la década de los 90, ¿no? Uh-huh. Con la expansión del VIH-Sida, claro, en Argentina,
en los 90, bueno, se advierte que el uso compartido de jeringas era un factor clave y que la mayor parte de las personas que vivían con SIDA, no con VIH-Sida, sino con SIDA, eran usuarios de drogas por inyectables. Y ahí, digamos, el programa, digamos, las entidades nacionales encargadas de esta problemática es que solicitan fondos a organismos internacionales para ejecutar programas de reducción de daños. Y son, bueno, obviamente, con las políticas neoliberales de la década, ¿no? Y ahí estos programas se ejecutan asociaciones de reducción de daños como ARDA e Intercambio. Y parte también del trabajo, entonces, fue entrevistar a los y las profesionales de estas asociaciones. Todo este trabajazo impresionante que hiciste, ¿lo hiciste solo durante la beca o ya ingresando a CONICET, a la carrera de CONICET? Este trabajo es la tesis de doctorado. De hecho, a ver, en realidad, cuando ingreso al CONICET, que ingresé en el 2010, con lo que en ese momento era la beca tipo 1, dedico los primeros 3 o 4 meses a terminar de escribir la tesis de licenciatura, porque yo trabajaba en ese momento, estamos hablando del 2000, estamos del 2010, en un colegio en el cual tenía 3 trabajos y trabajaba algunos días 12 horas. Claro. Lo que me dificultaba mucho escribir la tesis, pero escribía de apuchitos. Entonces, los primeros meses de la beca de doctorado los uso para escribir la tesis de licenciatura que defiendo el mismo 2010. Y después sí me meto de lleno con la tesis de doctorado en la que trabajo todos estos temas que te estaba comentando recién, y finalmente la tesis la entrego en el 2000, bueno, la entrego en el 2015 y la defiendo a principios del 2016. Así que sí, estos temas son los temas de la tesis de doctorado. Y ahí, bueno, hiciste el ingreso y entraste primer intento, digamos, o ya habías hecho algún otro intento. No, porque no estabas recibida. Claro. No, primero en el 2016 me sale la beca postdoc, que fue un año en el cual se me juntan varias cosas porque defiendo la tesis de doctorado, me quedo embarazada de mi hijo y estoy con la beca postdoc, y también comienza en nuestro país a cobrar mucha preeminencia el tema del uso terapéutico medicinal del cannabis, que no había quedado en mi tesis de doctorado porque yo la entrego a fines del 2015, con lo cual es un tema que había quedado por fuera. Ese año yo me dedico a transformar la tesis en libro, ajustarla al libro, y lo publico en el 2018. Y por otra parte, a seguir en la medida de lo posible el debate parlamentario en torno a la ley de cannabis, lo que finalmente va a ser la ley de cannabis medicinal, ¿no? Digo, en la medida de lo posible porque los primeros meses del 2016 los puedo seguir bastante bien. Ya hacia fines del 2016 con, ya en un embarazo de 8 o 9 meses, claro, me dificultaba bastante, pero bueno, sí pude acceder a varias. Prácticamente asistí a todas las reuniones de comisión y plenarias, menos lo que no pude asistir fue a el debate en el recinto, porque ahí estaba a poco tiempo ya lo tuve a mi hijo. Sí. Hacemos otra pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con la doctora Florencia Corbel. Bueno, nos está contando cómo fueron sus primeros pasos, ya su tesis doctoral, su ingreso a carrera, el tema elegido, cómo lo fue recortando. Muy interesante lo que contaste, cómo te fuiste acercando, porque eso también es parte del trabajo de investigación, parte de los logros de los investigadores, ¿no? De generar contactos, vínculos, confianza, sobre todo en temas tan particulares como estos, donde, bueno, corría en ese momento la ilegalidad, la clandestinidad, así que es muy positivo todo este comentario, porque bueno, hace también a tu trabajo y a la carrera y sirve para que otros conozcan, ¿no? Cómo se mueven en campo los investigadores, que no es que uno llega y va y pregunta y hace una entrevista, o sea, es todo un trabajo previo de conformación de contactos y de estar ahí. Tal cual, sí. Sí, una breve acotación con respecto a eso, que sí. Bueno, en este caso, además de todo el trabajo de hacerse uno un lugar en el campo, ¿no? De construir ese campo, construir esos vínculos de confianza, también implicó, como eran temas que no se trabajaban previamente en la academia, concretamente, bueno, en mi disciplina, pero tampoco mucho desde las ciencias sociales, son temas que en ese momento van a comenzar a surgir. También implicó todo el esfuerzo de hacer el famoso estado de la cuestión, porque
este estado de la cuestión, que muchas veces cuando uno trabaja un tema que ya ha sido explorado, mejor alguna beta de un problema que ya ha sido explorado, está como ya previamente configurado por otros autores previos, ¿no? Por otros y otras investigadores previos. En este caso no, implicó el esfuerzo de leer trabajos de numerosas disciplinas como para armar algo más o menos consistente que me permitía decir, bueno, sobre esto está escrito esto, sobre esto está escrito esto, y agarrar como puchitos de cada vez, y bueno, y a mí de todo esto me sirve para pensarlo desde otra manera, de otra manera, desde otra disciplina, así que eso también implicó bastante esfuerzo. También otra construcción también de bibliografía. Exactamente. El tema, bueno, hoy se divide un poco en lo que es la legislación para el uso medicinal del cannabis y el tema del uso, el ocio, ¿no? Decía, del consumo por ocio. ¿Cómo ves estas dos posturas hoy en la sociedad, que son bastante diferentes a las de hace unos años, sobre todo cuando vos empezaste, ¿no? Que era todo negativo, digamos, todo no. Exactamente, sí. Hubo un gran cambio, bueno, como decía recién, en el 2015, 2016, que está vinculado con la rápida difusión de los beneficios terapéuticos de la planta para determinados padecimientos, para determinadas enfermedades, que otorgó, digamos, renovada legitimidad a estas demandas que algunos sectores venían llevando hace mucho tiempo. Y entonces comenzó a pensarse, ¿no?, la posibilidad de que la llamada marihuana, ¿no?, que durante el debate se denominó, se comenzó a denominar cada vez más cannabis, tenía posibles usos terapéuticos. Y acá yo, bueno, entre otras de las cosas que hago, frecuentemente doy cursos y también clases en diplomaturas, en donde marco la importancia de distinguir, ¿no?, entre lo terapéutico y lo recreativo. Exacto. O el uso adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces, en general, en lo que fue en el marco de estos debates, muchos activistas, incluso algunos de larga data, terminaban diciendo, bueno, la marihuana es diferente de otras drogas porque te puede decir que todo uso es terapéutico. Y acá yo entonces siempre pongo una alerta, ¿no? Y digo, no es así. Porque si nosotros decimos que todo uso de la marihuana es terapéutico, lo que hacemos es reproducir lo que son las bases del prohibicionismo, ¿no? Es decir, las bases, si se quiere, morales y sanitarias del prohibicionismo, que justamente lo que buscaban era asociar determinadas sustancias a la mala droga y el vicio, y otras, ¿no?, los medicamentos, a la capacidad de poder curar dolencias, padecimientos, etcétera. Y justamente me parece que lo interesante de la marihuana es que refuta este debate, genera esta idea de que todas las sustancias mal utilizadas, ¿no?, pueden constituirse en veneno, y también las sustancias utilizadas de manera correcta no necesariamente implican, digamos, un peligro, que pueden utilizarse con fines recreativos de uso adulto. Ahora, también, ¿no?, estos debates es importante situarlos en momentos y contextos políticos específicos, ¿no? Totalmente, sí. Cuando se debatió la reforma integral de la ley de drogas, uno era el escenario, ¿no? Estamos hablando de 2010, 2011, 2012, sí. Y cuando se debatió la ley de cannabis medicinal, estamos hablando de otro escenario político, en el cual, digamos, estábamos durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, que era completamente refractario a todo lo que tuviera que ver con, primero, un lenguaje de los derechos humanos, pero también era un gobierno que había reposicionado a la Argentina entre los países prohibicionistas, ¿no? Sí. Algo que de lo cual nos habíamos corrido un poco, no digo del todo, pero un poco durante los gobiernos anteriores. Con lo cual, bueno, también se entiende, y creo que en este marco es que deben entenderse las formas en que se presentan los problemas y cómo se constituyen también los sujetos políticos que intervienen en los debates, ¿no? Siempre en el marco de determinados contextos políticos concretos. Estaba pensando mientras hablábamos de esto, ¿no? Hablabas vos, por supuesto, que sos la que sabes. El tema de, bueno, cómo se canalizó esa producción de cannabis medicinal, porque finalmente algunos que eran los primeros que no querían, que no les interesaba que esto
tuviera auge o que se produjera, empezaron a establecer a nivel provincial, es el caso de Misiones, el caso de Jujuy, los primeros establecimientos de producción de cannabis con uso medicinal. O sea que ahí también hay todo un tratamiento de lo que es el negocio, finalmente, que es en lo que se convierte, más allá de, bueno, de las buenas intenciones y de tener esto a disposición de pacientes con diferentes patologías. Sí, totalmente. O sea, ahí primero lo que hay que tener presente es que mientras se debatía la ley de cannabis medicinal y poco tiempo después se autorizaba, primero en Jujuy, ¿no?, que fue la primera provincia, no se autorizó un tipo de proyecto, digamos, que implicaba la producción de cannabis con fines terapéuticos medicinales, lo que mostraban y lo que muestran los datos oficiales producidos por diferentes organismos del Estado, pero más puntualmente la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, que depende del Ministerio Público Fiscal, es que crecieron exponencialmente, ¿no?, las causas que tenían como destinatarios a conductas, o como a cultivadores o a conductas asociadas al cultivo de cannabis, ¿no? Sí. Para dejarlo bien claro, en ese año, o sea, de 2015 al 2016, aumenta un 30% las causas de tenencia para comercialización, un 11% las causas de tenencia para consumo y un 58%, ¿no?, las causas asociadas al cultivo de cannabis. Con lo cual, mientras se debatía la ley de cannabis medicinal, por otra parte, ¿no?, las fuerzas de seguridad recrudecían la persecución contra quienes cultivaban la planta. Sí. Y poco tiempo después, ¿no?, tenemos la autorización de este tipo de proyectos, ¿no?, de producción de cannabis y de derivados de cannabis con fines terapéuticos medicinales, muchos de los cuales dependen justamente de gobiernos provinciales. Otros también están vinculados a gobiernos municipales, pero también algunos en relación con empresas privadas, algunos también, quizás los más positivos, desde mi punto de vista, que vinculan organismos estatales con asociaciones civiles, como es el caso de INTA y la Asociación Civil Ciencias Activa, ¿no?, en Río Negro. Pero bueno, creo que de todas formas, más allá de este costado negativo, la sanción de la ley de cannabis medicinal finalmente permite, ¿no?, que las personas, luego de su reglamentación, en realidad en el 2020, que personas, ¿no?, que necesitan acceder a la planta con fines terapéuticos medicinales lo hagan a partir del ReproCan, ¿no? Exacto. Sí, yo recordaba cuando comentabas, todas estas asociaciones civiles, en general de familiares directos de pacientes con necesidades de consumo del aceite canábica por fines médicos, por supuesto, que empezaron a producir en pequeña escala para su pariente cercano, para el hijo y hubo casos de esos casos que contás vos de problemas legales, de gente que cultiva, por ejemplo, aquí en Misiones, recuerdo gente de Mar del Plata, o sea que fue un momento de cruce bastante difícil porque la gente no tenía cómo acceder y ellos mismos garantizaban esos tratamientos para sus familiares con buenos resultados, por supuesto, pues ya estaba comprobado que eso era útil para su padecimiento. Así que sí. Además también, no solo las personas familiares y personas allegadas, por decir de alguna forma, a usuarios y usuarias terapéuticos medicinales, sino también acá hay que rescatar, todo lo que fue el rol de las agrupaciones canábicas, que yo digo de larga data, ¿no? Sí. Agrupaciones canábicas que no tenían en su origen, esa función, objetivos específicamente terapéuticos medicinales, pero que son las organizaciones que sabían acerca de la planta y del cultivo de la planta, ¿no? Y que transmitieron a las personas que se acercaban a estas agrupaciones información acerca de cultivo y de producción de derivados, ¿no? Sin las cuales esto no hubiera sido posible. Pero además, no solo, y acá se lo rescato en un artículo que escribí hace unos años, se publicó hace poquito, y te digo que también hay que tener cuidado de no asociar a estas organizaciones canábicas de larga data solamente con saberes en torno al cultivo. Porque cuando empezamos a bucear, ¿no?, en qué ayudar las agrupaciones canábicas de larga data, vemos que el activismo canábico medicinal, o sea, terapéutico medicinal, se constituyó en muy poco tiempo, en menos de un año, con personas que no tenían experiencia previa. Entonces, ¿qué es el activismo canábico de larga data?
es el que enseña cómo constituirse en asociaciones civiles, el que tenía conocimiento acerca de las leyes vigentes y de cómo se desarrollaban los debates parlamentarios, porque habían tenido una experiencia reciente en el 2010-2012 con la reforma integrada de la ley de drogas, ¿no? Y quienes también tenían entre sus filas abogados, abogadas, que estaban especializados en estos temas y eran los que permitieron en cierta forma después presentar toda esta serie de amparos, ¿no? Claro. Para poder cultivar antes de que se, re-reglamentara la ley en el 2020 y se creara el registro. Hacemos la última pausa, Florencia, y volvemos en un minuto. Seguimos hablando con la doctora Florencia Corbelle. Bueno, ya en el bloque final se nos pasó volando. O sea, todo lo que contaste fue así vertiginoso y más que interesante. Todo este recorrido, ¿no? Que lo contás en un rato y son 15 años de estudio, de investigación, de trabajos, de desarrollo, de escritos, de docencia. Bueno, parece tan acotado que no se puede creer todo lo que has hecho en estos años. ¿Cómo ves el tema hoy, no? Porque hoy, bueno, el tema canábico, del cannabis medicinal, ese uso recreativo, uso adulto, pero después están todas las otras drogas, todas las sustancias ilegales que tienen, bueno, sigue teniendo un peso, una negación a nivel políticas, a nivel justicia, con cuestiones de ilegalidad, judiciales, digamos, hay todo otro mundo y la sociedad tampoco acompaña eso de la manera que, bueno, quizás acompañó el tema de la cannabis medicinal o el uso de cannabis de manera recreativa. ¿Cómo vos, que sos especialista en estas políticas de seguridad en materia de drogas, cómo ves ese sector, esa parte del consumo de sustancias ilegales? En realidad ahora estamos en un momento político bastante complicado, en el cual, bueno, hay algunas demoras en lo que es la renovación de los permisos del ReproCan. Uh-huh. Por un lado, ¿no? Producto del cambio de gobierno, se están revisando los permisos que se habían otorgado a organizaciones de la sociedad civil, a ONGs para cultivar para pacientes, uh-huh. Por un lado. Por otro lado, tenemos que la ley de marco regulatorio para la industrialización del cáñamo y del cannabis, y la creación del ARICAME, que uh-huh. está todo medio en suspenso, porque bueno, el ARICAME quedó acéfalo y bueno, la ley todavía no se está reglamentando ni implementando. Con lo cual, bueno, por eso por un lado tenemos un escenario que ha quedado medio congelado, si se quiere, donde hay honda preocupación de los actores que participan activamente tanto de lo que es el ámbito medicinal como también el productivo, porque justamente si bien la ley de cannabis medicinal es una ley de investigación, tuvo una pata productiva que con el paso del tiempo llevó justamente por esto a crear una ley de marco regulatorio para la industrialización del cáñamo y del cannabis, ¿no? Que acompañara justamente este crecimiento productivo. Y por otra parte, digamos, eso por un lado, y por otra parte nos encontramos con una ley penal, la ley 23737, que continúa vigente y que incluso entorpece, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cultivo de cannabis y que genera temor en las personas, claro. También sobre todo cuando se producen este tipo de demoras o retrasos en la autorización en el ReproCan, ¿no? ¿Por qué? Concretamente lo que sucede es que tenemos una ley de drogas vigente que aún hoy, ¿no? Criminaliza a las personas que cultivan cannabis. Entonces, quien cultiva cannabis puede encontrarse, digamos, con penas que van entre los 4 y los 15 años, ¿sí? La persona que la está juzgando, el juez que la juzga, entiende que, no se ajusta a lo que en la ley de cannabis medicinal. Uh-huh. Y de hecho, más allá de estas cuestiones puntuales, es que las policías, las fuerzas de seguridad, cuando trabajan, lo que hacen es, si ven plantas, comienzan una investigación. Claro. E incluso puede llevar adelante un allanamiento. Claro. Y luego es en una segunda etapa, cuando la persona la están allanando, que muestra que tiene el permiso, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese allanamiento puede detenerse. Y en algunos casos incluso a personas correctamente inscritas en el registro, se ha procedido con el allanamiento, incluso, han tenido causas
judiciales abiertas que luego, por supuesto, llevan a sobreseimientos, pero que a la persona no le ahorran disgusto del allanamiento, e incluso más importante aún, para personas que hacen uso terapéutico medicinal, la destrucción de sus plantas o de sus derivados, que las deja sin su medicina, ¿no? Con lo cual, personalmente entiendo yo que para que se solucione este tema es necesario que se reforme la ley de drogas de manera integral. Lo que implica, por un lado, creo yo, retomando el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2009, despenalizar, descriminalizar, ¿no?, las conductas asociadas al consumo de todas las sustancias, como dice el fallo Arriola. Y por otra parte, no, también en función de la gran expansión que hubo de cultivo de cannabis, una modificación de la ley de drogas que implique una regulación, o en realidad no es necesaria una modificación de leyes, sino una regulación, sí, del cultivo de cannabis para todo fin. Bien. Esto es tanto para uso adulto como para uso terapéutico medicinal. Totalmente de acuerdo. También formás parte de la RACME de CONICET. Contame un poco cómo es esa red que es tan importante a nivel país. Bueno, la RACME se constituye hace varios años y es en el 2020 que es reflotada, ¿no?, que vuelve a nacer, si se quiere, con mucho más brío, con mucho más empuje, y comienza también a aceptar no solo a investigadores del CONICET, sino que también se amplía para incorporar a representantes de organizaciones de la sociedad civil y también investigadores de universidades nacionales, no necesariamente que estén en el CONICET. Y la RACME tiene un papel central, va a tener un papel central en lo que fue el proceso de re-reglamentación de la ley de cannabis medicinal en el 2020. Fue un actor clave que fue consultado por los y las legisladoras que llevaron adelante esta re-reglamentación de la ley, y luego, sí, con el paso del tiempo se convirtió en un interlocutor válido, digamos, para diferentes organismos estatales que van, mediante diferentes resoluciones, ¿no?, ajustando este marco jurídico existente. Y la RACME es enorme, está conformada por muchísimas comisiones, y en toda comisión de investigación clínica, comisión de investigación básica, comisión de producción, de ciencias sociales, de legales, seguramente me estoy olvidando de alguna, de veterinaria, y en cada una de estas comisiones participan investigadores CONICET, integrantes o miembros, digamos, de universidades nacionales, y también integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual es un espacio también muy fértil de debate y de intercambio de ideas, que tiene reuniones periódicas, ¿no? Bien, muy enriquecedor además, ¿no? Y eso fue muy atinado, incluir estas asociaciones civiles, por todo esto que vos contabas también, ¿no? Por toda esta historia y por toda esta experiencia de años, ¿no?, de cultivo y de consumo. Bueno, me parece que también aporta, sobre todo a quienes investigan esto. ¿Cómo sigue tu proyecto? ¿Cómo estás viviendo en este momento estos nuevos cimbronazos político-económicos que afectan directamente al organismo, a los subsidios de proyectos, al ingreso? ¿Ha impactado en tu equipo de trabajo? ¿Estás sosteniendo sin inconvenientes? ¿Cómo lo estás viendo? La verdad es que la situación es muy preocupante, porque, bueno, no solo, personalmente yo ya estoy dentro del CONICET, yo soy investigadora del CONICET, con lo cual no es que tampoco me encuentro con mi ingreso en ciernes o en veremos, pero sí los equipos de investigación de la facultad, ¿no?, se ven seriamente, digamos, dañados con el impedimento de ingreso de nuevas camadas de investigadores, que hacen que los equipos de investigación se sostengan y se consoliden en el tiempo, ¿no? Más allá, obviamente, de la pérdida de poder adquisitivo, que no se puede dejar de mencionar, ¿no? Pero la falta de ingreso de nuevos becarios al CONICET, la falta de ingreso de investigadores a la carrera de investigador científico, la depreciación de los subsidios, ¿no?, en relación a lo que suponen los gastos para asistir a congresos o a jornadas. Todo eso lleva a que estos espacios se vayan deteriorando. Hace poco fue en Rosario el Congreso del ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Antropología. Y el simposio que yo coordinaba con
muchísimos colegas brasileños con los que tengo vínculos hace muchísimos años, que trabajo codo a codo y participamos en proyectos conjuntos, se vio seriamente, digamos, perjudicado por la situación económica del país, en donde las personas que yo dirijo no podían viajar por motivos económicos, porque no podían costear el pago del Congreso y tampoco podían costearse el pago de un hotel por los 5 días que duraba el Congreso, ni tampoco el colectivo, ¿no? El micro que llevaba hasta Rosario. Con lo cual, ese simposio estuvo conformado mayormente por investigadores e investigadoras, becarios, becarias, tesistas brasileños. Y el sector argentino ya venía avisando desde enero que no iba a poder asistir. Entonces, realmente la situación es muy preocupante, ¿no? No solo en este campo, sino en todos los campos de todas las áreas disciplinares. Y después, concretamente, en lo que respecta a mis temas de investigación, continúo trabajando, ¿no? Ahora estoy con un proyecto, que es un proyecto mío de ingreso a carrera, que tiene que ver con el análisis de las causas a personas que cultivan cannabis en los últimos 10 años, entre 2010 y 2020, a partir de entrevistas realizadas a estas personas, y el listado de estas personas proviene de los listados que han armado diferentes agrupaciones canábicas de todo el país, en donde han registrado este tipo de hechos, ¿no? Es decir, allanamientos y procesamientos judiciales a personas que cultivan o producen derivados de cannabis en el país. Así que bueno, estoy avanzando con esto. Y después otro proyecto que tengo, que justamente lo lancé hace 2 días, es poder implementar en el país una encuesta global sobre el cannabis que ya se realizó en 18 países de todo el mundo. Esta es su 3ª edición y por primera vez se va a llevar adelante en Argentina. Que lo que tiene de interesante esta encuesta es que, porque ha habido varias encuestas sobre cultivo de cannabis, uso del cannabis, usos terapéuticos medicinales del cannabis, lo que tiene de interesante es que se centra en el cultivo de cannabis en pequeña escala, pero además que permite analizar comparativamente la realidad local con la de otros países de la región, con Europa, Asia, Oceanía, América del Norte, sé que participan países, ¿no? Investigadores de todos los continentes. Con lo cual, eso también es un buen termómetro para ver, la situación argentina en relación a diferentes países del mundo. Bueno, eso es más que interesante y esperamos, a disposición nuestras redes y nuestros espacios para circular. De hecho, te podemos conseguir candidatos para esa encuesta. Después mando los flyers y tal. Dale, buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Florencia, por este tiempo, por todo lo que contaste. Esperemos que esto cambie, que puedan seguir con todo este trabajo interesantísimo y de gran impacto social, sobre todo para pacientes con necesidades y uso de consumo de cannabis medicinal. Así que a seguir adelante y trabajando como siempre lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto, la verdad. Hoy escuchamos en Macroscopio el 38 por Divididos, Nos siguen pegando abajo, Charly García, Represión por los violadores e Imposible por Callejeros. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.